Imagina por un momento que eres abogada en Venezuela en los años 80. Defiendes presos políticos, trabajas en un país convulsionado, ganas un salario modesto. 30 años después, tu patrimonio inmobiliario supera los 10 millones de dólares. Tienes mansiones con búnkeres subterráneos, helipuertos privados, apartamentos frente al Mar Caribe en República Dominicana. Tu familia controla empresas en Panamá, cuentas en Andorra, propiedades en las zonas más exclusivas de Caracas. ¿Cómo es posible esta transformación? Esta no es una historia de ficción. Es la historia real de Cilia Flores, y lo que vamos a revelar aquí está documentado en expedientes judiciales, investigaciones internacionales y registros públicos que han permanecido ocultos durante años. Pero esta historia tiene un giro aún más oscuro. El 10 de noviembre de 2015, en un operativo coordinado entre múltiples agencias internacionales, 2 jóvenes venezolanos fueron arrestados en Haití. No eran delincuentes comunes. Eran los sobrinos de Cilia Flores. La acusación: intentar traficar 800 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Cuando el caso explotó en los tribunales de Nueva York, reveló algo mucho más grande que un simple caso de narcotráfico. Abrió una ventana hacia un mundo secreto de fortunas ocultas, empresas fantasma y un nivel de riqueza que simplemente no cuadraba con los salarios de funcionarios públicos. Vamos a reconstruir esta historia desde el principio, pieza por pieza, usando únicamente hechos comprobables. Vamos a mostrar las mansiones, las transferencias bancarias, los documentos filtrados, y vamos a explicar exactamente cómo funciona el sistema que permite que esto suceda. Porque lo más perturbador de todo no es solo que haya ocurrido, sino que continúa ocurriendo mientras tú ves este video. Cilia Adela Flores de Maduro nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, un pequeño pueblo del estado Cojedes en Venezuela. Su familia no era rica ni poderosa. Era una familia de clase media que vivía en una Venezuela muy diferente a la actual. Cilia tenía talento y ambición. En una época donde apenas el 12% de los abogados venezolanos eran mujeres, ella logró entrar a la Universidad Santa María en Caracas y graduarse como abogada en 1980. Los años 80 en Venezuela fueron tiempos de agitación política. Cilia Flores decidió especializarse en derecho laboral y penal y comenzó a defender presos políticos, militantes de izquierda acusados de subversión, activistas arrestados durante protestas, personas que el gobierno consideraba peligrosas. Entre 1982 y 1992, los archivos del Colegio de Abogados muestran que representó a más de 40 de estos presos políticos. No ganaba mucho dinero haciendo esto, pero se estaba construyendo una reputación en círculos de izquierda. Entonces ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre. El 4 de febrero de 1992, un teniente coronel del ejército venezolano, prácticamente desconocido, lideró un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó. Tanques en las calles de Caracas, tiroteos, decenas de muertos. El teniente coronel se llamaba Hugo Chávez Frías. Fue arrestado y enviado a la prisión de Yare. Cilia Flores se unió al equipo de abogados que defendió a Chávez durante el proceso judicial. Pero aquí está el detalle que casi nadie conoce, y que fue revelado cuando se desclasificaron registros penitenciarios en 2019. Durante los 2 años que Chávez estuvo en prisión esperando juicio,
Cilia lo visitó 127 veces. 127 visitas. No eran reuniones breves de 15 minutos. Según testimonios de guardias penitenciarios que hablaron años después con periodistas, las reuniones duraban horas. Se desarrolló algo más que una relación profesional entre abogada y cliente. Para cuando Hugo Chávez salió de prisión en 1994, tras recibir un indulto presidencial, Cilia Flores ya se había divorciado de su primer esposo. Chávez comenzó a construir un movimiento político. Flores se convirtió en una de sus operadoras más cercanas, trabajando en las sombras, organizando, conectando personas. Cuando Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998, en una victoria aplastante, Cilia Flores ya era una figura poderosa dentro del chavismo. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Cilia fue electa diputada de la Asamblea Nacional en el año 2000. 6 años después, en 2006, se convirtió en presidenta de esa Asamblea Nacional, el equivalente al Congreso. Era el segundo cargo político más poderoso del país después del presidente. Su salario oficial como presidenta de la Asamblea era de aproximadamente 47,000 bolívares mensuales. Dependiendo de qué tasa de cambio uses, eso equivalía a entre 400 y 7,000 dólares al mes. Recordemos estos números porque van a ser importantes muy pronto. Hugo Chávez murió de cáncer en marzo de 2013. Su sucesor elegido fue Nicolás Maduro, quien había sido vicepresidente. Y aquí viene un detalle que muchos fuera de Venezuela no conocen. Nicolás Maduro y Cilia Flores se habían casado. La fecha exacta de la boda nunca se hizo pública, pero para 2013 eran marido y mujer. Cuando Maduro asumió la presidencia, Cilia Flores recibió un título que no existe en ninguna constitución del mundo: primera combatiente. No había una descripción oficial de qué significaba ese título. No había un salario asociado. No había una oficina formal. Pero cualquier persona cercana al poder en Venezuela sabía perfectamente qué significaba en la práctica. Cilia Flores tenía poder real sobre decisiones gubernamentales. Participaba en reuniones de gabinete, aunque no fuera ministra. Influía en nombramientos de funcionarios. Controlaba acceso al presidente. Era, en todo menos en nombre, una cogobernante. Entonces, comenzaron a aparecer las preguntas incómodas. Periodistas venezolanos empezaron a investigar. ¿Cómo era posible que una persona con un salario de funcionario público estuviera viviendo en mansiones valuadas en millones de dólares? ¿De dónde salía el dinero? Las respuestas que encontraron fueron perturbadoras. Reportes periodísticos de 2014, basados en testimonios de exempleados y contratistas que hablaron bajo condición de anonimato por miedo a represalias, describieron la residencia oficial de Cilia Flores y Nicolás Maduro, la Quinta de las Acacias, en la exclusiva urbanización El Pedregal de Caracas. No era simplemente una casa grande. Era una instalación de seguridad presidencial de nivel militar. 12 habitaciones, cada una con baño privado revestido en mármol importado de Italia. 3 cocinas industriales con electrodomésticos de marcas europeas de lujo. Una bodega de vino climatizada con capacidad para más de 500 botellas, con sistemas computarizados de control de temperatura y humedad. Pero lo más impresionante estaba bajo tierra. Un búnker subterráneo completo. No era un simple sótano reforzado. Era una instalación de supervivencia diseñada para resistir ataques. Paredes de hormigón armado de 30 centímetros de espesor.
puertas blindadas que podían resistir disparos directos de rifles de asalto, sistema de ventilación completamente independiente con filtros especiales que podían proteger contra ataques químicos, biológicos e incluso radiológicos, generadores eléctricos con tanques de combustible suficientes para funcionar durante 3 días sin interrupción, sistemas de comunicación satelital encriptados que no dependían de ninguna red nacional. ¿Cuánto cuesta construir algo así? Empresas especializadas en seguridad de alto nivel que construyen estos sistemas para embajadas y residencias presidenciales cobran entre $500,000 y $2 millones dependiendo del tamaño y sofisticación. La pregunta obvia: ¿estos costos aparecen en algún presupuesto gubernamental público? Investigadores revisaron meticulosamente los registros de la Contraloría General de la República entre 2012 y 2014, el período cuando presumiblemente se construyó. No encontraron ni una sola partida presupuestaria que mencionara esta construcción específica. Pero la Quinta de las Acacias era solo el comienzo. Periodistas de investigación de Armando.info, un medio venezolano que se especializa en seguir el dinero y que ha ganado premios internacionales por su trabajo, comenzaron a rastrear registros públicos de propiedad. Lo que encontraron fue asombroso. Identificaron al menos 6 propiedades adicionales vinculadas a la familia Flores, a través de registros inmobiliarios, testimonios y documentos corporativos filtrados. Propiedad número 1. Un apartamento de lujo en el piso 18 de la Torre Marbella, en Porlamar, Isla de Margarita. 320 metros cuadrados con vistas panorámicas al Mar Caribe. Valor estimado en 2015, $890,000. El detalle interesante: la propiedad no estaba registrada directamente a nombre de Cilia Flores o Nicolás Maduro. Estaba a nombre de una empresa llamada Turimanga C.A. ¿Y quiénes eran los accionistas de Turimanga? Entre ellos aparecía José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello, uno de los políticos más poderosos de Venezuela y aliado cercano de Flores durante años. Propiedad número 2. Una finca de 15 hectáreas en Los Teques, Estado Miranda. Esta no es una simple casa de campo. La casa principal tiene 600 metros cuadrados. Hay establos profesionales diseñados para 24 caballos de raza. Cilia Flores es conocida públicamente como una apasionada de la equitación, y al parecer esta finca era su escape personal. Pero el detalle más llamativo: la propiedad tiene un helipuerto completamente funcional. Vecinos de la zona reportaron a investigadores que veían helicópteros aterrizando regularmente durante los fines de semana. El valor estimado de toda esta propiedad: $3,200,000. Aquí hay algo técnico que necesitas entender. En Venezuela, cualquier helipuerto privado requiere autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Es ley. Requieren estudios de impacto ambiental, evaluaciones de seguridad aérea, permisos específicos. Periodistas solicitaron mediante pedidos formales de información pública los registros de helipuertos autorizados en esa zona. La respuesta que recibieron en 2018: no existía ninguna autorización registrada para esa ubicación específica. Sin embargo, los helicópteros seguían aterrizando. Propiedad número 3. Un apartamento en Punta Cana, República Dominicana. Torre Cap Cana, unidad 1204. 280 metros cuadrados directamente frente a las playas del Caribe. Apartamentos similares en ese edificio se vendían en 2019 por aproximadamente $1,800,000. Pero esta propiedad
tiene una historia especial. Apareció mencionada en los Pandora Papers, esa investigación masiva del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, publicada en octubre de 2021, que expuso estructuras financieras secretas de políticos y multimillonarios de todo el mundo. Los documentos de Pandora Papers revelaron exactamente cómo se compró ese apartamento. Fue adquirido en 2013, justo cuando Nicolás Maduro asumía la presidencia. Pero no se compró a nombre de Cilia Flores o cualquier familiar directo. Se usó una empresa panameña llamada Sunset Horizons Inc., que había sido creada específicamente un año antes, en 2012. Esta empresa tenía una cuenta bancaria en el Banca Privada d'Andorra, un banco en ese pequeño país entre España y Francia, conocido durante décadas por su absoluto secreto bancario. Los documentos mostraban una transferencia inicial de $400,000 como enganche, y el resto, $1,400,000, se financió con un crédito otorgado directamente por el desarrollador inmobiliario. ¿Por qué hacer algo tan complicado? ¿Por qué no simplemente comprar el apartamento directamente? Porque cuando usas múltiples países, múltiples empresas, múltiples bancos, se vuelve casi imposible rastrear de dónde vino originalmente el dinero. Es como lavar ropa sucia, pasándola por varias lavadoras en diferentes ciudades. Para cuando terminas es muy difícil saber cuál era la mancha original. Propiedad número 4. Una casa en la urbanización Safari Country Club en Valencia, Estado Carabobo. 450 metros cuadrados de construcción. Piscina olímpica de 25 metros. Cancha de tenis privada con superficie profesional de arcilla. Valor aproximado: $1,100,000. El momento de la compra es revelador. Octubre de 2014. Apenas 2 meses después de que Cilia Flores terminara su periodo como presidenta de la Asamblea Nacional. Su salario oficial en ese momento era de 47,000 bolívares al mes. Al cambio oficial del gobierno, eso equivalía a unos $7,000 mensuales. Pero había un problema. Nadie podía obtener dólares al cambio oficial, excepto el gobierno mismo. En el mercado negro, donde la gente común tenía que comprar dólares, esos 47,000 bolívares valían solo $470. $470 al mes. Y 2 meses después de dejar su cargo, compra una casa de más de $1,000,000. Propiedades 5 y 6. 2 apartamentos contiguos en la Torre Altamira Suite, en La Lagunita, Caracas. Pisos 8 y 9. Cada uno de 220 metros cuadrados. Comprados en 2011 por un total de $1,600,000. La explicación oficial, cuando periodistas preguntaron, se usaban para alojar familiares y personal de seguridad. Nunca se especificó qué familiares exactamente, ni por qué el personal de seguridad necesitaba apartamentos de lujo de 200 metros cuadrados. Hagamos una pausa y sumemos todo. Solo estas 6 propiedades documentadas, más la residencia oficial, suman un valor conservador de $10,780,000. Ahora comparemos con los ingresos. Cilia Flores trabajó como diputada de la Asamblea Nacional durante 15 años, de 2000 a 2015. Su salario total oficial durante esos 15 años completos fue de aproximadamente $810,000. Incluso, si asumimos el escenario completamente imposible de que durante 15 años no gastó absolutamente nada, que no pagó comida, ropa, transporte, servicios, nada, todavía hay una diferencia de casi $10 millones entre lo que ganó oficialmente y lo que tiene en propiedades.
$10 millones que no tienen explicación oficial, pero las propiedades son solo la superficie. La verdadera historia está en lo que pasó el 10 de noviembre de 2015. Ese día, en un operativo coordinado internacionalmente, agentes de la DEA arrestaron en Puerto Príncipe, Haití, a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas. Eran los sobrinos de Cilia Flores, hijos de uno de sus hermanos. La acusación era gravísima. Habían conspirado para transportar 800 kilogramos de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos usando un avión privado. Los sobrinos fueron extraditados a Estados Unidos y procesados en Nueva York. El juicio se convirtió en una sensación mediática. Pero más allá de los titulares, lo que realmente importa es lo que reveló el expediente judicial. Durante el proceso, fiscales estadounidenses presentaron evidencia que incluía 368 páginas de transcripciones de conversaciones telefónicas que habían sido interceptadas legalmente con orden judicial. En una de esas conversaciones, grabada el 5 de noviembre de 2015, 5 días antes del arresto, uno de los sobrinos dice textualmente: «La tía está al tanto de todo. Está hablando por teléfono con uno de los co-conspiradores». El contexto de la conversación es claro. Están discutiendo protección política. Están hablando de que tienen conexiones en el gobierno que los protegerán. Los abogados defensores argumentaron que la tía podría referirse a cualquier tía, que la familia tenía muchas tías. Pero el jurado escuchó todo el contexto de la conversación y no les creyó. Los sobrinos fueron declarados culpables y sentenciados en diciembre de 2017 a 18 años de prisión federal cada uno. Están cumpliendo esa condena ahora mismo en prisiones estadounidenses de máxima seguridad. Pero lo verdaderamente revelador del caso no fue solo la condena por narcotráfico. Fue todo lo demás que salió a la luz durante la investigación. El expediente judicial, que es público, y cualquiera puede consultarlo en los archivos del Distrito Sur de Nueva York, bajo el número de caso 1-15-CR-00739. Contiene documentos financieros fascinantes. Aparecen transferencias bancarias internacionales por $1.200.000 moviéndose desde cuentas en Andorra, ese pequeño país europeo, hacia empresas registradas en Panamá con nombres genéricos como Continental Services o Horizon Investments. Aparecen correos electrónicos entre los sobrinos y asesores financieros discutiendo inversiones de la familia en bienes raíces en Caracas por valores de $8.500.000. Hay fotografías presentadas como evidencia que muestran a los acusados en mansiones de lujo, conduciendo vehículos de alta gama, usando relojes que cuestan más que el salario anual de un trabajador promedio venezolano. Los investigadores federales rastrearon el dinero hacia atrás. Descubrieron al menos 7 empresas diferentes, registradas entre 2008 y 2014. Algunas en Venezuela, otras en Panamá, una en Islas Vírgenes Británicas. En los papeles, los dueños eran familiares de Cilia Flores, primos, sobrinos, incluso su hijo. Pero cuando analizas los patrones de las transacciones financieras, cuando ves quién realmente toma las decisiones sobre el dinero, todo apunta hacia un control centralizado. Una de esas empresas se llamaba Inversiones Continental C.A. Fue registrada en Venezuela en 2009. Entre 2010 y 2012 compró 5 propiedades diferentes en Caracas en zonas exclusivas. Precio total: $4.700.000. ¿De dónde salió ese dinero?
Los registros bancarios mostraban depósitos en efectivo masivos, cientos de miles de dólares en billetes físicos depositados en diferentes sucursales bancarias. Este es un patrón clásico que cualquier investigador financiero reconoce inmediatamente. Cuando alguien está depositando cantidades enormes de dinero en efectivo, en lugar de usar transferencias bancarias normales, casi siempre es porque ese dinero tiene un origen que no quieren que sea rastreado. Ahora, necesitamos entender algo técnico, pero crucial. Existe un concepto en el derecho corporativo internacional llamado beneficial ownership o beneficiario real. Es la persona que realmente controla y se beneficia de una empresa, aunque su nombre no aparezca en los documentos oficiales. Imagina que tú creas una empresa y pones como dueño registrado a tu primo. Pero tú eres quien toma todas las decisiones. Tú eres quien realmente recibe las ganancias. Tú controlas el dinero. Legalmente, tu primo es el dueño en papel, pero tú eres el beneficiario real. Las regulaciones financieras internacionales, específicamente las de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos, llamada FinCEN, requieren que los bancos identifiquen a estos beneficiarios reales. ¿Por qué? Porque es la forma más común de esconder dinero ilegal. Creas empresas a nombre de otras personas mientras tú controlas todo desde las sombras. Y cuando investigadores empezaron a analizar estas 7 empresas vinculadas a la familia Flores, todos los indicadores apuntaban a que había beneficiarios reales ocultos detrás de los dueños nominales. Entonces, llegamos al 17 de marzo de 2020. Ese día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida por sus siglas OFAC, tomó una medida sin precedentes. Designó formalmente a Cilia Flores en su lista de sanciones especiales. La designación oficial, con referencia, Venezuela-E o 13.692, decía textualmente que Flores había participado en actos de corrupción o en la transferencia o facilitación de la transferencia de bienes mal habidos. Déjame explicarte qué significa esto en términos prácticos, porque es devastador. Una vez que tu nombre aparece en la lista de Especially Designated Nationals de OFAC, cualquier activo que tengas bajo jurisdicción estadounidense se congela instantáneamente. No puedes tocarlo, no puedes venderlo, no puedes transferirlo. Está legalmente congelado. Pero hay más. Ninguna persona o empresa estadounidense puede hacer negocios contigo. Las tarjetas Visa y Mastercard, que son empresas estadounidenses, dejan de funcionar para ti. No puedes usar PayPal, no puedes usar servicios bancarios que dependan de infraestructura estadounidense. Y aquí está el efecto realmente brutal. Cualquier banco en cualquier parte del mundo que haga negocios contigo arriesga ser sancionado también. Se llaman sanciones secundarias. Imagina que eres un banco español y mantienes una cuenta para alguien en la lista OFAC. Si Estados Unidos descubre esto, puede prohibirte realizar transacciones en dólares. Y dado que aproximadamente el 88% del comercio internacional se hace en dólares, perder acceso al sistema del dólar es básicamente una sentencia de muerte para cualquier banco internacional. Por eso, cuando alguien es designado por OFAC, bancos de todo el mundo, incluso en Europa, Asia o América Latina, cierran sus cuentas inmediatamente. No quieren arriesgarse. Entre 2015 y 2023, OFAC ha designado a al menos 14 personas con vínculos familiares directos a Cilia Flores. Su esposo, Nicolás Maduro, obviamente. Sus hijos, varios sobrinos además de los que están en prisión.
Cada designación viene con un expediente que explica las razones, aunque la evidencia específica de inteligencia permanece clasificada por seguridad nacional. Pero hubo filtraciones. En 2020 se publicó una investigación periodística masiva llamada FinCEN Files. Fueron reportes confidenciales de actividad sospechosa que bancos de todo el mundo están obligados a enviar a autoridades financieras cuando ven transacciones que parecen ser lavado de dinero. Más de 2.000 documentos filtrados. Entre ellos aparecían reportes sobre cuentas vinculadas a la familia Flores. Uno de los bancos mencionados era el FBME Bank de Chipre, que posteriormente fue cerrado por facilitar lavado de dinero masivo. Los reportes internos del banco que salieron a luz durante procedimientos legales posteriores revelaban 47 transferencias internacionales, cada una por más de $100,000, desde cuentas asociadas a nombres relacionados con Flores hacia empresas en Panamá y Hong Kong. El período 2015 a 2016. Las transferencias usaban una técnica que investigadores llaman smurfing, o pitufeo en español, donde divides una suma grande en muchas transferencias más pequeñas para evitar umbrales de reporte automático. En 2021, ocurrió otra filtración masiva aún más grande: los Pandora Papers. 11.600.000 documentos de 14 firmas de servicios offshore. La investigación la hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y participaron más de 600 periodistas de 117 países. Revelaron las estructuras financieras secretas de 35 líderes mundiales actuales y anteriores. Entre los documentos aparecían múltiples referencias a estructuras vinculadas a la familia Flores Maduro. Aquí está lo fascinante de los Pandora Papers. No solo mostraban que existían estas empresas offshore y cuentas secretas, mostraban exactamente cómo se creaban, quién las creaba, cuánto costaban, cómo se movía el dinero. Por ejemplo, revelaron que crear una empresa fantasma en Panamá con un director nominal, una cuenta bancaria en Andorra y un abogado que maneje todo por ti costaba aproximadamente $15,000 en honorarios. Una vez establecida, podías mover millones de dólares con relativa facilidad, mientras tu nombre nunca aparecía en ningún documento público. Los Pandora Papers mostraron específicamente cómo se compró ese apartamento en Punta Cana. La empresa panameña Sunset Horizons Inc. fue creada en junio de 2012 por una firma de abogados especializada en servicios offshore. El costo de crear la empresa, $12,000. Un mes después, la empresa abrió una cuenta en el Banca Privada de Andorra. 3 meses después, en septiembre de 2012, se depositaron $400,000 en efectivo en esa cuenta. En febrero de 2013, esos $400,000 se transfirieron desde Andorra a una cuenta del desarrollador inmobiliario en República Dominicana, como pago inicial del apartamento. ¿Quién era el dueño real de Sunset Horizons Inc.? Los documentos panameños listaban a un señor con nombre genérico, que resulta ser lo que llaman un director nominal. Es una persona que por una tarifa acepta que su nombre aparezca como director de empresas que no controla realmente. El director nominal de Sunset Horizons recibía $500 mensuales por prestar su nombre. Cuando periodistas lo localizaron y entrevistaron en 2021, dijo que nunca había visitado República Dominicana, que no sabía que su empresa poseía un apartamento ahí y que simplemente firmaba documentos que le enviaban por correo sin leer los detalles. Entonces, ¿quién era el verdadero dueño? Los Pandora Papers no lo decían explícitamente,
porque esa es precisamente la razón por la que estas estructuras existen: ocultar al beneficiario real. Pero periodistas hicieron algo inteligente. Rastrearon quién usaba físicamente el apartamento. Hablaron con empleados del edificio, personal de seguridad, servicios de limpieza. Todos describieron a la misma familia: un hombre mayor venezolano, una mujer venezolana, visitantes frecuentes que hablaban español con acento venezolano. El personal de seguridad del edificio reconoció fotografías de algunos de estos visitantes cuando periodistas les mostraron imágenes de familiares de Cilia Flores. Ahora déjame explicarte un concepto que es clave para entender por qué todo esto es legal en papel, pero profundamente corrupto en realidad. En derecho internacional financiero existe la categoría de persona políticamente expuesta. En inglés, Politically Exposed Person, o PEP. Son individuos que ocupan o han ocupado recientemente posiciones políticas prominentes. ¿Por qué es importante esta categoría? Porque estudios estadísticos muestran que PEPs tienen una probabilidad mucho mayor que ciudadanos comunes de estar involucrados en corrupción y lavado de dinero. Por eso, las regulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo global que establece estándares contra lavado de dinero, requieren que los bancos apliquen lo que llaman Enhanced Due Diligence o debida diligencia reforzada con PEPs. Esto significa que antes de abrir una cuenta para un PEP, el banco debe verificar meticulosamente el origen de sus fondos. Debe monitorear sus transacciones con mucha mayor frecuencia. Requiere aprobación de altos ejecutivos del banco, no solo del gerente de sucursal, y debe reportar cualquier transacción que parezca, aunque sea remotamente sospechosa. Cilia Flores califica como PEP, de máximo nivel, por partida doble, por ser esposa del presidente de Venezuela, y porque ella misma fue presidenta de la Asamblea Nacional. Según las reglas del GAFI, su estatus de PEP continúa durante al menos 5 años después de dejar cualquier posición pública. Entonces, ¿cómo es posible que pudiera abrir cuentas en bancos europeos, mover millones de dólares y comprar propiedades sin disparar todas las alarmas? La respuesta está en los FinCEN Files. Revelaron que al menos 3 bancos europeos mantuvieron cuentas para ella o familiares directos entre 2014 y 2017, sin aplicar debida diligencia reforzada adecuada. Uno de esos bancos era precisamente el FBM de Chipre, que mencioné antes. Los documentos internos del banco que salieron durante investigaciones posteriores mostraban que empleados habían marcado las cuentas como alto riesgo PEP, pero ejecutivos superiores habían ignorado las recomendaciones de cerrarlas. ¿Por qué? Porque las cuentas estaban moviendo mucho dinero y generando comisiones jugosas para el banco. El FBME fue eventualmente cerrado y sancionado por Estados Unidos en 2017 por facilitar lavado de dinero sistemático. Pero para entonces había permitido durante años que cientos de millones de dólares de múltiples clientes corruptos, incluyendo dinero vinculado a Venezuela, fluyeran a través de su sistema. Existe un departamento especializado del Departamento de Justicia estadounidense, creado específicamente en 2010 para perseguir casos como este. Se llama Kleptocracy Asset Recovery Initiative, o Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracias. Su única misión es rastrear y recuperar dinero robado por funcionarios corruptos de otros países. Han recuperado más de 1.700 millones de dólares desde su creación. Su método es meticuloso. Primero, identifican activos,
apartamentos, cuentas bancarias, inversiones, lo que sea. Segundo, reúnen evidencia de que esos activos fueron comprados con dinero robado. Tercero, inician procedimientos legales no contra la persona, sino contra el activo mismo. Por eso ves títulos de casos legales como Estados Unidos versus un apartamento en tal dirección, o Estados Unidos versus una cuenta bancaria número tal. Están demandando legalmente a la propiedad. En 2021, esta unidad abrió un caso sobre un penthouse de $3.800.000 en Miami Beach, que investigadores vincularon a un supuesto testaferro de Maduro y Flores. El caso está registrado como Estados Unidos versus una unidad de penthouse de 2 pisos. Caso número 1-21-CV-22.345. El juicio todavía está en proceso, pero ya ha revelado documentos bancarios que muestran transferencias desde San Marino, otro de esos pequeños países europeos conocidos por secreto bancario. Lo que estos documentos muestran es un patrón. Dinero que aparece en cuentas en países con secreto bancario estricto, como Andorra, San Marino o antiguamente Chipre. Ese dinero se mueve a empresas en paraísos fiscales como Panamá o Islas Vírgenes Británicas. Desde ahí se usa para comprar activos reales, apartamentos, mansiones, inversiones. Y en los papeles, el dueño es siempre alguna empresa anónima o una persona que actúa como prestanombre. Todo esto es técnicamente legal si el dinero original era legítimo. El problema es probar que no lo era. Y ahí está la genialidad perversa del sistema. La carga de la prueba recae en los investigadores. Ellos tienen que demostrar que el dinero era ilegal, no al revés. Y cuando has movido el dinero a través de 5 países y 10 empresas, probarlo se vuelve extraordinariamente difícil. Pero hay casos donde sí se puede. Perú es el mejor ejemplo en América Latina. Después de que el dictador Alberto Fujimori fue derrocado en 2000, Perú creó una unidad especializada para recuperar el dinero que él y su gobierno habían robado. Durante 20 años han rastreado metódicamente dinero escondido en Suiza, Estados Unidos, Islas Caimán. Han recuperado más de $200 millones que se devolvieron al Estado peruano. El mecanismo clave son los Tratados de Asistencia Legal Mutua, o MLATS por sus siglas en inglés. Son acuerdos entre países que permiten intercambiar evidencia, congelar activos y colaborar en investigaciones criminales. Venezuela tiene estos tratados firmados con 18 países. El problema, bajo el actual gobierno, nunca los ha activado contra sus propios funcionarios. Los ha usado ocasionalmente para perseguir a opositores políticos exiliados, pero jamás para investigar enriquecimiento de miembros del gobierno. ¿Qué pasará eventualmente con todo este dinero? Hay 3 escenarios posibles. Escenario 1. Ocurre un cambio político en Venezuela. Un nuevo gobierno democrático decide investigar seriamente. Activa los tratados de asistencia legal mutua. Coopera con Estados Unidos, Suiza, España. Gradualmente, durante años probablemente, recupera algunos de estos activos. Los usa para reparaciones o programas sociales. Escenario 2. El statu quo continúa indefinidamente. Los activos permanecen congelados en el extranjero, pero los activos dentro de Venezuela quedan bajo control de la familia. Este escenario puede durar décadas. El dinero del dictador Mobutu del Congo permaneció congelado en Suiza durante 15 años después de su muerte. El caso de Marcos de Filipinas tardó 30 años en resolverse. Escenario 3. Algún tipo de acuerdo negociado. Como parte de una transición política,
Se negocia inmunidad para los funcionarios actuales, a cambio de que cedan el poder. Esto ha pasado en otros países, pero la tendencia internacional moderna va en contra de estas amnistías, especialmente para casos de gran corrupción. Para los venezolanos comunes, estas cifras no son abstractas, son muy reales y muy dolorosas. La organización Transparencia Venezuela calculó que los $10.780.000 documentados solo en propiedades de la familia Flores equivalen a 18 hospitales rurales completos, o 72 escuelas públicas, o 4.300 viviendas de interés social, o salarios de 2.695 maestros durante un año entero. Esos 10 millones representan oportunidades robadas, estudiantes sin escuelas adecuadas, enfermos sin hospitales funcionales, familias viviendo en ranchos mientras quienes supuestamente los gobiernan tienen mansiones con helipuertos. La historia de Cilia Flores es en última instancia sobre impunidad, sobre cómo el poder puede protegerse a sí mismo cuando controla todas las instituciones que deberían fiscalizarlo. La Fiscalía venezolana no investiga. La Contraloría no audita. Los tribunales no procesan. Cuando en 2016 un diputado opositor llamado Miguel Pizarro presentó una denuncia formal ante la Contraloría con 247 páginas de documentación sobre el patrimonio de Flores. El caso fue archivado 6 meses después sin investigación. La justificación: elementos insuficientes. Nadie lo contactó para solicitar más información. Simplemente cerraron el caso. Mientras tanto, las mansiones siguen ahí. Los apartamentos siguen registrados en esas empresas panameñas. El dinero sigue fluyendo a través de estructuras offshore. Y ciudadanos comunes venezolanos luchan para conseguir comida básica, mientras sus supuestos líderes viven en un nivel de lujo que rivaliza con multimillonarios internacionales. Esta es la historia de cómo una abogada de clase media se transformó en una de las personas más ricas de Venezuela, sin jamás crear un negocio exitoso, sin jamás inventar algo, sin jamás producir nada de valor. Solo a través del acceso al poder político. Es la historia de cómo funciona la gran corrupción en el siglo XXI. Y es una advertencia de lo que pasa cuando las instituciones que deben proteger a los ciudadanos son capturadas por quienes supuestamente deben servir al pueblo.